En la celda húmeda, el prisionero murmuraba su inocencia por milésima vez, ya sin esperanza. Entonces, unos pasos leves resonaron en el pasillo, hasta que una niña translúcida apareció frente a los barrotes y dijo: «Dios me envió para liberarte». Él rió, convencido de que era un delirio, sin saber que estaba frente a la última persona que esperaba encontrar. Héctor Álvarez llevaba 12 años preso. 12 inviernos fríos y veranos sofocantes, entre paredes de concreto manchado y barrotes oxidados que jamás se abrieron para él. A veces, sentado en el borde de la estrecha cama, cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz del juez resonando: «Prisión perpetua». El sonido seco del mazo aún vibraba en sus huesos. Más que eso, recordaba a Cintia, su esposa en aquella época, levantándose entre lágrimas, con el vientre ya marcado por el embarazo, y escupiendo aquellas palabras delante de todos: «Nuestro matrimonio terminó, Héctor. No voy a criar a mi bebé al lado de un criminal». La acusación era cruel. Decían que había quitado la vida de un hombre de manera brutal. Aquello lo atravesó como una sentencia más dolorosa que cualquier encierro. Desde aquel día, nunca más recibió una visita, ni una carta. Ni una sola vez escuchó que el carcelero pronunciara su nombre para ir a la sala de espera. «Inocente, soy inocente», murmuraba casi todas las noches, como si repetir la frase fuera la única forma de no enloquecer. Los compañeros de celda se burlaban, llamándolo loco. Los guardias lo trataban como a una sombra, y él, para sobrevivir, se cayó, volviéndose un hombre duro, pero por dentro sostenía un grito ahogado que nadie quería escuchar. La rutina era un suplicio interminable. La comida fría, el agua turbia, el olor a hierro y sudor impregnado. Gritos a lo lejos, ruidos de cadenas, los golpes metálicos de las puertas que siempre se cerraban con violencia. 12 años, 12 años por un crimen que no cometí, pensaba, frotándose las manos encallecidas. A veces soñaba con la hija que nunca conoció, imaginando si habría heredado sus ojos o la sonrisa de Cintia. Pero la verdad era que ni siquiera sabía si aún existía o si había sido enseñada a odiarlo. Una mañana sofocante, algo distinto sucedió. Héctor estaba sentado en el rincón de la celda, mirando fijamente al suelo, cuando escuchó pasos leves en el pasillo. No eran los pasos pesados de los guardias ni el arrastre nervioso de otro preso. Eran pasos cortos, delicados, como de un niño. Se incorporó apretando los barrotes con fuerza, y su corazón se aceleró. «¿Estoy perdiendo la razón?», pensó, parpadeando varias veces. En la penumbra, una pequeña figura fue tomando forma. Al acercarse más, los contornos se hicieron nítidos. Una niña con vestido claro, piel luminosa, ojos serenos que parecían atravesar su alma. Ella lo miró en silencio por un instante, y luego habló con una calma firme que no correspondía a su corta edad. «Dios me envió para liberarte». Héctor rió nervioso, casi en desesperación. Pasó la mano por el rostro, como queriendo despertar. «Debe ser una alucinación. 12 años encerrado aquí y ahora empiezo a ver fantasmas», murmuró tratando de desviar la mirada. «No soy una alucinación», respondió la niña sin pestañear. «Tú lo sabes». Él se quedó sin aire. Sentía en lo profundo que no se trataba de un sueño. La forma en que brillaba suavemente, la ligereza de sus movimientos, todo revelaba que no era una niña común. Un espíritu. «Dios mío, realmente estoy hablando con un espíritu», pensó, casi en voz alta. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada, el cuerpo temblando. «¿Qué quieres de mí?». La niña levantó lentamente la mano y mostró una llave dorada. El brillo se reflejó en las paredes húmedas, iluminando el estrecho espacio de la celda. «Solo quiero cumplir lo que fui enviada a hacer. Has sufrido demasiado. Es hora de elegir». Héctor abrió los ojos de par en par, los dedos crispados en los barrotes de hierro. «¿Elegir qué? No tengo elección. Estoy condenado a pudrirme aquí». Su voz resonó entre desesperación y rabia.
La niña inclinó la cabeza, la mirada serena, firme como nunca. Se acercó un paso más y preguntó sin dudar, con una dulzura que contrastaba con el peso de sus palabras: «Dime, Héctor, ¿quieres ser un hombre libre o no?». Héctor permaneció paralizado ante la pregunta de la niña. Sus manos temblaban al sujetar los barrotes, el sudor frío le corría por la nuca. «¿Quiero ser libre?», repetía en su mente, como si ya no supiera lo que significaba esa palabra. 12 años atrás, libertad era caminar por las calles al lado de Cynthia, sentir el viento en el rostro, comer un helado en un día soleado. Ahora, la libertad parecía un espejismo lejano. Miró a los ojos de la niña y percibió algo que le dejó sin aliento. No había duda en su expresión, solo certeza. Respiró hondo y murmuró, casi como un desahogo: «Sí, quiero ser libre, pero ¿cómo confiar?». «Ni siquiera existes de verdad». La niña inclinó levemente la cabeza, sin perder la serenidad. Se acercó a los barrotes y, sin esfuerzo, insertó la llave dorada en el candado oxidado. El sonido del metal girando fue como un trueno en el silencio de la prisión. ¡Clac! El chasquido retumbó en las paredes húmedas. Héctor retrocedió un paso, como si hubiera visto algo imposible suceder frente a sus ojos. La puerta que lo aprisionaba se abrió lentamente, crujiendo como un animal antiguo que despertaba. Por un instante no se movió. El corazón le latía con fuerza, las piernas pesadas como si estuvieran ancladas al suelo. Miró alrededor, esperando que los guardias aparecieran de repente, que sonaran las sirenas. Pero nada pasó. El pasillo seguía sumido en la penumbra. La niña caminaba con ligereza, como quien conocía cada piedra de aquel laberinto de hierro. Se volvió hacia él y susurró: «Ven, ahora. No mires atrás». Héctor la siguió vacilante, cada paso resonando demasiado alto para su gusto. «Nos van a oír», murmuró angustiado. «Nadie nos oirá, confía en mí», respondió ella sin disminuir el paso. El pasillo parecía interminable. Cada sombra se alargaba como si quisiera tragárselos. De repente, Héctor se congeló. Escuchó pasos pesados y una linterna iluminó la pared al frente. Su corazón se aceleró. «Es el fin», pensó, conteniendo la respiración. Pero la niña tomó su mano y lo guió hacia una pequeña grieta oscura entre columnas. El guardia pasó sin notar nada, y solo después de que los sonidos desaparecieron, ella dijo en voz baja: «Te dije que nadie nos vería. Sigue caminando». Él la miró incrédulo y murmuró: «¿Cómo sabes a dónde ir?». «Siempre supe el camino», respondió ella, firme. Pasaron por puertas de hierro que se abrían solas al contacto de la llave dorada. Más de una vez, Héctor quiso detenerse, dominado por el miedo. En uno de los pasajes vio la silueta de otro guardia y susurró desesperado: «Nos van a atrapar». Pero la niña simplemente puso un dedo sobre sus labios, pidiendo silencio, y lo condujo por un desvío estrecho. Ninguna luz los alcanzó. La tranquilidad de ella era tan desconcertante que poco a poco el propio Héctor empezó a creer que quizá era posible escapar. «Si es un milagro, no lo desperdicies. Si es locura, al menos morirás intentándolo», repetía para sí mismo, siguiendo cada paso de ella. Cuando menos lo esperaba, una ráfaga de aire frío golpeó su rostro. Héctor parpadeó varias veces, incrédulo. Estaba afuera. El cielo estaba pintado de gris. La madrugada se despedía y el aire fresco de la mañana lo invadió como un soplo de vida. Aquel viento tenía olor a libertad, un olor que había olvidado. El hombre cayó de rodillas por un instante, apoyando las manos en el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, lloraba no de desesperación, sino de asombro ante lo imposible. Se volvió para dar las gracias. Necesitaba mirar a los ojos de la niña, necesitaba decir algo, cualquier cosa. Pero el espacio a su alrededor estaba vacío. Ningún sonido de pasos, ninguna sombra infantil.
Solo el eco de su respiración acelerada y la ardiente sensación de que aquellos ojos ya habían cruzado con los suyos en algún lugar, en otra vida. El silencio que antes parecía prisión, ahora era un enigma, dejando a Héctor aún más perdido. Héctor caminaba por las calles como si pisara un territorio prohibido, sintiendo que el mundo entero conspiraba contra cada paso suyo. El frío de la madrugada no era nada comparado con el hielo que llevaba en el pecho. Estaba libre, pero sabía que aún era un fugitivo. Las sombras de los árboles se extendían como manos intentando atraparlo, y el ruido lejano de un coche sonaba como presagio de sirenas. A pesar del miedo que lo consumía, un único pensamiento lo empujaba hacia adelante: reencontrarse con Cynthia. El rostro de ella en el tribunal era el recuerdo más vivo de su vida, y era a ese pasado al que ahora se aferraba. En cada esquina, el corazón le latía más fuerte, y su mente vagaba al día en que la perdió. La recordaba embarazada, entre lágrimas, gritando que el matrimonio había terminado, acusándolo delante de todos. ¿Seguirá pensando en mí? ¿Le habrá contado a nuestra hija quién soy realmente? ¿O la habrá enseñado a odiarme? Las preguntas latían en su mente como cuchillos. 12 años sin respuestas, 12 años sin una visita. Aún así, en el fondo, guardaba una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, ella todavía conservara algo de él en su corazón. Cuando llegó frente a la pequeña casa de paredes azules, sintió que las piernas le flaqueaban. El portón crujía como si gritara su llegada, delatando su presencia al mundo. Las luces débiles que escapaban de una ventana mostraban que ella estaba dentro. Por un momento, dudó. ¿Y si realmente lo odiaba? ¿Y si gritaba y llamaba a la policía? Pero no había vuelta atrás. Reunió todo el valor y golpeó la puerta, cada golpe retumbando como un trueno en su pecho. La puerta se abrió. Cynthia estaba delante de él. El tiempo había pasado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Aquellos ojos que antes lo miraban con amor, pero que ahora solo reflejaban horror. Retrocedió llevándose la mano a la boca como si viera un fantasma. «Dios mío, Héctor». Su voz casi se quebró. «¿Escapaste? ¿Vas a arrastrarme otra vez a tu ruina?» Él extendió la mano, impidiendo que la puerta se cerrara. «Cynthia, por favor, escúchame. Solo una vez, escúchame». Asustada, corrió hasta la mesa y tomó el teléfono. «Voy a llamar a la policía», gritó con la voz temblorosa, el dedo ya buscando los números. El pánico se apoderó de Héctor. Dio un paso al frente, con lágrimas surcando el rostro marcado por la prisión. «No, Cynthia, por favor». Su voz salió ronca, desesperada. «Yo no soy culpable. Nunca lo fui. 12 años pasé encerrado, gritándole eso a las paredes. Tienes que creerme, solo esta vez». El silencio que siguió parecía más peligroso que cualquier grito. Ella apretaba el teléfono contra el pecho, las manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero pronto se transformaron en fuego. «Destruiste mi vida, Héctor», disparó la voz subiendo en desesperación. «Pasé noches sin dormir, meses con miedo, años cargando la vergüenza de ser la esposa de un condenado. Tuve que criar a nuestra hija sola, y todo porque tú elegiste ese camino». Él cerró los ojos, la respiración agitada. «Yo no elegí nada de eso», gritó, la voz quebrada. «Fui acusado, condenado, pero no cometí ese crimen. Tienes que creerme, tienes que sentir que digo la verdad». Las palabras chocaban en el aire como tormenta. Cynthia estaba dividida entre el miedo y el dolor, apretando el teléfono con tanta fuerza que los dedos se ponían blancos. Héctor temblaba de emoción, con los ojos nublados, suplicando por una oportunidad. El peso de los años entre ellos era sofocante, pero había algo más, una corriente invisible que todavía los unía, como si ni el tiempo, ni el dolor, ni la prisión hubieran logrado romperla por completo. Finalmente, ella levantó el mentón, la voz temblorosa pero firme.
Siempre dijiste que eras inocente. 12 años atrás escuché las mismas palabras. Pero, ¿cómo creer ahora, Héctor? Escapaste de la cárcel. Trajiste el peligro dentro de mi casa. Puede que no lo veas, pero estás poniendo todo en riesgo otra vez. Él, con lágrimas en los ojos, dio un paso más, suplicante. No es solo una fuga, Cynthia. Es algo más grande, algo que ni yo entiendo. Una niña me liberó. Puedes reírte. Puedes pensar que enloquecí, pero necesito contártelo. Necesito que escuches lo que vi con mis propios ojos. El silencio que se formó después de aquellas palabras de Héctor parecía suspender el aire de la sala. Una niña me liberó. Resonaba en la mente de Cynthia como una sentencia absurda. Sus ojos estaban desorbitados, la respiración agitada, el teléfono aún temblando en sus manos. Héctor, con el pecho ardiendo, dio un paso más al frente, sin importarle el riesgo. Su voz sonaba quebrada, pero cargada de una sinceridad imposible de ocultar. Sé que parece una locura, pero necesito que me escuches. Era pequeña, llevaba un vestido claro, tenía los ojos brillantes y cargaba una llave dorada. Abrió mi celda como si fuera lo más sencillo del mundo. Y dijo que Dios la envió para liberarme. Cynthia palideció. El teléfono se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un ruido seco. Llevó ambas manos a la boca, las lágrimas corriendo antes de que pudiera contenerlas. No puede ser, murmuró retrocediendo un paso como si hubiera visto un fantasma. Héctor extendió la mano, angustiado. Tú sabes de qué hablo, ¿verdad?, imploró, con la voz entrecortada. Esa niña, yo nunca la había visto antes, pero había algo en sus ojos, algo familiar. Sin poder responder, Cynthia corrió hasta un cajón en el aparador de la sala. Sus dedos temblaban tanto que casi no lograban abrir la madera. Revolvió papeles, sobres antiguos, hasta que finalmente sacó un portarretrato. Era una fotografía. En el vidrio, el rostro de una niña sonriente, con el cabello ligeramente despeinado y los ojos radiantes. Cynthia apretó la foto contra el pecho por un instante, como si quisiera protegerse de ella, y luego la mostró a Héctor. ¿Fue esta la niña que te liberó?, preguntó, con la voz quebrada, casi sin fuerzas. Héctor fijó la mirada en la foto, y el mundo pareció detenerse. El aire le faltó, las piernas le flaquearon y cayó de rodillas, mirando la imagen con los ojos muy abiertos. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Después de segundos interminables, logró murmurar ahogado por la emoción. Sí, fue ella, es ella, esa es la niña que me liberó. Cynthia dejó escapar un sollozo tan profundo que casi la dejó sin aire. Sostenía el portarretrato con fuerza, las lágrimas cayendo sin control. Esa era Aurora, nuestra hija. Las piernas de Héctor cedieron por completo. Apoyó las manos en el suelo, temblando, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Su rostro se volvió pálido, y sus ojos, nublados por las lágrimas, se clavaron en la foto buscando una confirmación que no necesitaba. «¿Nuestra hija?», gritó entre el choque y la incredulidad. «¿Me estás diciendo que esa niña, la misma que abrió mi celda, es nuestra hija?» Cynthia lloraba sin detenerse, la voz rota por el dolor. «Ella nació poco después de que te encarcelaran y...», respiró hondo intentando recomponerse. Murió a los 7 años. Una fiebre se llevó a Aurora tan rápido que nunca pude asimilarlo. No tuve fuerzas para contártelo, Héctor. Te culpé por todo, incluso por eso». Héctor llevó las manos al rostro, sollozando como un hombre destrozado. Cada lágrima era un puñal. El impacto era tan grande que todo su cuerpo temblaba. «Yo la vi, Cynthia», susurró casi sin voz. «No era una ilusión, era ella. Aurora vino hasta mí. Nuestra hija me liberó». Cynthia dejó caer el portarretrato en el sofá y corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos, llorando con desesperación.
el rostro hundido en el hombro del hombre que juraba inocencia. «Perdóname», repetía entre sollozos como un mantra. «Perdóname por nunca haberte creído, por haberte dejado solo, por haber levantado muros que nos destruyeron». Héctor la abrazó con fuerza, como si temiera que ella también se desvaneciera en el aire. «No digas eso», dijo entre lágrimas. «Yo también me equivoqué por callar, por rendirme, por dejar que el tiempo me endureciera. Pero ahora sé que Aurora nunca me dejó, ni un instante. Apareció porque quería unirnos de nuevo, quería mostrar que yo era inocente». El abrazo de ambos era de dolor, pero también de un reencuentro imposible. Las lágrimas se mezclaban, los sollozos ahogaban las palabras, pero había una certeza que no necesitaba pruebas. Aurora había sido el puente entre ellos. Cynthia levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados, y tocó el de Héctor con ambas manos. «Si ella vino hasta ti, si realmente fue nuestra hija quien abrió esa celda, entonces no puedes ser culpable. Ella jamás haría eso si lo fueras». Las palabras de ella incendiaron el corazón de Héctor. Por primera vez en años, sintió que el peso de la injusticia comenzaba a disolverse. Abrazados en medio de la sala, ambos lloraban, no solo por el pasado perdido, sino por la presencia invisible de su hija, que de algún modo los había reunido nuevamente. Y en ese instante, sin darse cuenta, ya estaban siendo conducidos hacia una nueva decisión, aún más dolorosa e inevitable. ¿Qué harían con aquella libertad concedida de forma tan inexplicable? La noche parecía haberse detenido en aquella sala, donde Héctor y Cynthia aún permanecían abrazados, ahogados en lágrimas y memorias resucitadas. El peso de la revelación sobre Aurora no solo los había sacudido, sino que también los había unido de una manera inesperada. Héctor sentía el corazón todavía acelerado, como si no hubiera espacio para contener tanto impacto, tanto dolor y, al mismo tiempo, una esperanza que comenzaba a renacer. Pero pronto la realidad llegó como un golpe seco. Estaba en libertad, sí, pero no era un hombre libre. Era un fugitivo, buscado, perseguido, condenado ante el mundo. Se apartó un poco de Cynthia, pasándose las manos por el rostro empapado en lágrimas. Sus ojos estaban hinchados, pero reflejaban una firmeza que ella no veía desde hacía años. «No puedo seguir así», murmuró con la voz entrecortada. «No puedo esconderme, no puedo vivir como un criminal. Si Aurora me liberó, si vino hasta mí, fue para algo más grande, no para que me convirtiera en un prófugo». Cynthia le tomó la mano, asustada. «Pero te volverán a encerrar, Héctor», protestó entre sollozos. «Apenas lograste escapar. Si te atrapan, no escucharán explicaciones, no querrán saber de milagros». Héctor respiró hondo, apretando su mano con firmeza. «Lo sé, y por eso voy a entregarme». Su voz salió pesada, pero llena de convicción. «Si esta es la oportunidad que tengo de probar mi inocencia, entonces debo enfrentarla. No puedo seguir huyendo. No puedo vivir mirando por encima del hombro, esperando que golpeen la puerta para llevarme de vuelta. 12 años ya me robaron todo. No voy a dejar que también me roben la dignidad que aún me queda». Las palabras de él llenaron la sala de una gravedad silenciosa. Cynthia comenzó a llorar aún más fuerte, negando con la cabeza. «No, por favor, no quiero perderte otra vez». «Ya te perdí una vez, después perdí a nuestra hija. No sé si soportaría otra ausencia». Su voz sonaba como un ruego desesperado, como si pudiera cambiar el destino solo con sus lágrimas. Héctor la abrazó de nuevo, acariciando su cabello, tratando de transmitirle la valentía que él mismo apenas tenía. «No me vas a perder, Cynthia. No esta vez. Voy a volver limpio, inocente. Aurora no vino en vano, lo siento en lo más profundo. Ella me mostró que la verdad aún puede salir a la luz». En los días siguientes, Héctor tomó la decisión más difícil de su vida. Cada mañana despertaba al lado de Cynthia
y el peso de su elección le apretaba aún más el pecho. No había placer en aquella sensación de libertad robada. Cada paso en la calle sonaba como un crimen. Cada mirada de un desconocido parecía reconocer en él un rostro estampado en los periódicos. La presión crecía, el miedo se volvía insoportable, pero la convicción también aumentaba. No puedo vivir huyendo. Necesito luchar. Necesito probar quién soy. Y entonces llegó el día. Héctor se levantó temprano, vistió ropa sencilla prestada por Cynthia y se miró al espejo. Su rostro marcado cargaba la historia de un hombre aplastado por el tiempo, pero sus ojos reflejaban una nueva llama. Antes de salir, sostuvo las manos de ella y habló con ternura. Voy a enfrentar esto. Y esta vez no estaré solo. Tú estarás conmigo. Y ella también. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mencionar a Aurora, pero había firmeza en su voz. Cynthia solo asintió, con el rostro empapado, pero con una fe renovada. Cuando Héctor atravesó las puertas de la comisaría, el murmullo fue inmediato. Los policías se miraron entre sí, los reporteros surgieron como sombras, los micrófonos se alzaron en su dirección. El hombre que había escapado estaba allí, entregándose de manera voluntaria. ¿Por qué?, preguntaban a coro, ansiosos por un titular. Él mantuvo la mirada firme, a pesar de las cámaras apuntando hacia él. «Porque no soy culpable», respondió con voz firme, resonando como nunca antes. «Hace 12 años me robaron la vida, pero ahora voy a luchar por ella». El impacto de su entrega se difundió en pocos minutos. Los titulares aparecían, los periódicos estampaban su rostro, la conmoción se volvía inevitable. La sociedad entera se dividía. Algunos lo veían como un fugitivo temerario. Otros comenzaban a preguntarse si, al fin y al cabo, no había algo errado en su condena. Y fue esa ola creciente de duda, esa chispa de indignación popular, la que hizo que la justicia retrocediera y reabriera el caso de Héctor Álvarez. El juicio sería fijado. El día del juicio llegó como un vendaval. Desde las primeras horas de la mañana, el tribunal estaba rodeado de periodistas, curiosos y manifestantes. Algunos levantaban carteles pidiendo justicia para Héctor Álvarez, otros gritaban insultos, llamándolo criminal que no merecía piedad. La tensión se podía cortar en el aire, y con cada clic de las cámaras, la presión sobre los hombros de Héctor aumentaba. Entró al salón con la cabeza erguida, pero por dentro llevaba un torbellino, miedo, esperanza y el recuerdo constante de Aurora caminando frente a su celda. Cynthia estaba en la primera fila, el rostro marcado por noches sin dormir. Sus manos sudaban tanto que apenas podían sostener el pañuelo que apretaba entre los dedos. Sus ojos estaban fijos en Héctor, transmitiéndole la confianza que tanto necesitaba. Cuando él la miró, encontró un alivio silencioso, un recordatorio de que ya no estaba solo en esa batalla. Por ella y por nuestra hija, pensó, respirando hondo antes de enfrentar al juez. La acusación abrió el proceso con una frialdad brutal. El fiscal describió a Héctor como un hombre violento, capaz de quitar vidas sin compasión. Presentó testigos antiguos, vecinos que decían haberlo visto cerca del lugar del crimen, amigos lejanos que insinuaban su temperamento explosivo. Cada palabra era un cuchillo, cada argumento un peso más sobre su cuerpo. Héctor escuchaba en silencio, los puños apretados sobre la mesa, mientras los recuerdos de la prisión lo sofocaban. Era como revivir su primera condena, como estar atrapado en la misma pesadilla. Cynthia lloraba en silencio, incapaz de contener el dolor. «Van a destruirlo otra vez», pensaba, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Pero, aún en medio del ataque de la acusación, notó algo diferente. Héctor no temblaba, no bajaba la cabeza. Sus ojos estaban serenos, casi distantes, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Y en el fondo, ella sabía lo que era. Aurora. La presencia de su hija flotaba sobre ellos, silenciosa,
pero tan fuerte que hasta los más escépticos la habrían sentido. Cuando llegó el turno de la defensa, la sala se sumió en expectativa. El abogado de Héctor, un hombre canoso con voz firme, se levantó y declaró: «Señores del jurado, hoy no vamos a hablar solo de un crimen. Vamos a hablar de una injusticia que lleva 12 años. Vamos a hablar de la vida de un hombre que fue condenado sin pruebas sólidas. Hoy la verdad finalmente saldrá a la luz». Las palabras resonaron y algunos murmuraron sorprendidos ante tanta convicción. El punto de quiebre llegó cuando la defensa presentó un sobre lacrado hallado recientemente en un archivo olvidado. Dentro había una grabación en video que jamás se había mostrado en el juicio anterior. Las luces se apagaron y la pantalla iluminó la sala. Las imágenes mostraban con claridad al verdadero autor del crimen, un hombre hasta entonces irrelevante en el proceso, pero que ahora aparecía en plena escena del hecho. Toda la sala contuvo la respiración. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el crujir de las sillas cuando alguien se movía, atónito. El juez, serio, se inclinó hacia adelante. El fiscal, pálido, intentó intervenir, pero las imágenes eran irrefutables. Era la prueba que faltaba, la verdad que ya nadie podía ocultar. Héctor cerró los ojos y por primera vez en años sintió que las cadenas interiores se rompían. Una lágrima solitaria recorrió su rostro. Cynthia llevó las manos a la boca, sollozando sin poder detenerse. Sabía que Aurora estaba allí, guiando ese momento. El juez levantó el mazo y anunció con voz grave y definitiva: «Héctor Álvarez queda absuelto de todas las acusaciones». El sonido del impacto reverberó en la sala como un trueno liberador. Un instante después, el espacio estalló en emoción. La gente se levantó, algunos aplaudiendo, otros llorando, y los periodistas corrían para registrar cada segundo. Cynthia saltó de su asiento y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos como si jamás fuera a soltarlo de nuevo. Héctor la sostuvo con la fuerza de quien volvía a la vida, y entre lágrimas y sonrisas, sintió que al fin estaba de regreso al mundo de los vivos. Los días que siguieron a la absolución de Héctor fueron una mezcla de alivio y extrañeza. Las calles ya no le daban miedo como antes, pero el peso de la ausencia de Aurora se volvía cada vez más doloroso. Por más que hubiera vencido en el tribunal, había algo dentro de él que seguía incompleto. Cynthia también sentía esa herida abierta, el vacío dejado por su hija. Fue ella quien sugirió en una mañana silenciosa que fueran juntos al cementerio. Héctor solo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ambos sabían que era necesario enfrentar el dolor. La tarde caía con tonos anaranjados cuando llegaron a la entrada del cementerio. El viento movía los árboles con un vaivén pausado, como si cada hoja supiera la gravedad de ese momento. El sonido de los pasos sobre la grava parecía un lamento. Héctor caminaba cabizbajo, con las manos apretadas en puños, como si estuviera a punto de derrumbarse. Cynthia sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Aurora, y con cada paso sentía que el corazón se le aceleraba. El camino hasta la tumba parecía infinito, como si el destino quisiera alargar el instante más difícil de sus vidas. Cuando finalmente llegaron frente a la lápida, Cynthia cayó de rodillas. Sus dedos acariciaron las letras frías, y las lágrimas cayeron sobre el mármol como si quisieran grabar allí su dolor. «Perdón, hija», susurró con la voz quebrada. «Perdón por cada vez que lloré sin tu presencia, por no haber sido lo suficientemente fuerte. Estamos aquí ahora, y vamos a quedarnos, juntos». Héctor se arrodilló a su lado con los ojos nublados y la respiración entrecortada. Tocó la tierra con ambas manos y dejó escapar un sollozo que resonó como un grito contenido durante 12 años. «Aurora», dijo en un hilo de voz. «Nunca te sostuve en mis brazos, nunca escuché tu risa, pero fuiste la única que creyó en mí. Fuiste mi esperanza cuando no tenía nada. Fue en ese instante que el viento cambió». Una brisa suave pero intensa
los envolvió haciendo vibrar los lirios en las manos de Cynthia. El aire se calentó y una luz dorada surgió frente a la tumba, creciendo lentamente hasta tomar la forma de una figura infantil. Héctor abrió los ojos desmesuradamente. Cynthia llevó las manos a la boca. Era Aurora, el mismo vestido claro, los mismos ojos serenos que parecían contener un universo entero de amor. Sonreía, y en su pequeña mano brillaba la llave dorada que había liberado a su padre de la prisión. Cynthia no pudo contener el llanto. «Aurora, mi ángel», murmuró, extendiendo las manos sin atreverse a tocarla. Héctor, temblando, cayó de rodillas una vez más. «Eres tú. Eres realmente tú», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo. Aurora se acercó lentamente. Sus pies apenas rozaban el suelo. Sus ojos brillaban con ternura. «Ya no necesitan llorar solos», dijo, con voz clara y dulce. «Siempre estuve con ustedes, incluso cuando pensaron que me habían perdido». Primero tocó la mano de su madre, y un calor suave recorrió todo el cuerpo de Cynthia, arrancándole un sollozo emocionado. Después se inclinó y le dio un beso delicado en la mejilla. «Mamá, nunca te culpé de nada. Sabía que cargabas demasiado dolor, pero ahora debes ser fuerte y vivir. Por mí». Cynthia lloraba convulsivamente, balbuceando. Te amo, hija. Nunca dejé de amarte». Aurora entonces se volvió hacia Héctor. Se acercó despacio y pasó sus bracitos alrededor del cuello de él. El abrazo fue tan real, tan intenso, que sintió que las piernas le flaqueaban. «Papá, nunca estuviste solo. Te vi cada noche, escuché cada palabra que murmurabas en la celda. Yo sabía que eras inocente, y por eso necesitaba liberarte». Héctor sollozaba como un hombre destrozado, apretándola contra su pecho. «Te amo, hija. Aún sin haber vivido a tu lado, te amé todos los días de mi vida». Ella sonrió, apartándose solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Ahora deben prometer que estarán juntos. Ese siempre fue el camino que debía ser. Mi misión no era solo liberarte a ti, papá, sino también unirlos de nuevo. No se separen más, nunca más». Cynthia y Héctor se miraron entre lágrimas y casi al unísono asintieron tomándose de las manos con fuerza. Aurora retrocedió un paso. Su cuerpo comenzó a irradiar una luz aún más intensa y el viento se agitó alrededor, como si la propia naturaleza se despidiera de ella. «Siempre estaré aquí, en cada recuerdo, en cada gesto de amor entre ustedes. No lo olviden. Lo que nos une es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte». Y entonces, con una última sonrisa, se deshizo en haces de luz que danzaron en el aire hasta desaparecer en el horizonte. Héctor y Cynthia permanecieron arrodillados frente a la tumba, con las manos entrelazadas, los rostros bañados en lágrimas. El corazón dolía, pero al mismo tiempo estaba lleno de una paz inexplicable. Era como si Aurora les hubiera devuelto no solo la esperanza, sino también el amor que creían perdido para siempre. El regreso a casa aquella noche parecía cargar un peso y una ligereza al mismo tiempo. El silencio entre Héctor y Cynthia ya no era de rencor ni de dolor. Era un silencio lleno de significado, como si cada respiración fuera un pacto invisible de que nada jamás volvería a separarlos. Las calles, iluminadas por faroles amarillentos, parecían más vivas que nunca. Héctor miraba al cielo, y en cada estrella veía el brillo de su hija que acababa de despedirse de ellos de manera milagrosa. El corazón aún ardía de emoción, pero esta vez no era de desesperación, era de esperanza. Al entrar en casa, los dos permanecieron unos segundos parados frente a la puerta, simplemente mirándose. No había necesidad de palabras en ese instante, pero Cynthia fue la primera en romper el silencio. Su voz estaba entrecortada, pero cargada de ternura. «Perdimos tantos años», dijo,
y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Tantos años de dolor, de silencio, de distancia. Si pudiera volver atrás, habría luchado por nosotros desde el inicio. Héctor sostuvo sus manos y con los ojos nublados respondió: el pasado nos robó mucho, Cynthia, pero hoy ganamos la oportunidad de vivir lo que realmente importa. No podemos desperdiciar ni un segundo más. Se sentaron lado a lado en el sofá y el peso de la noche fue transformándose en un bálsamo. Héctor acarició el cabello de Cynthia y ella recostó la cabeza en su hombro, como lo hacía en los tiempos en que aún eran jóvenes. El silencio de la sala ya no era pesado, era reconfortante, como si cada latido de sus corazones fuera el compás de una nueva canción. El amor que parecía muerto había renacido, más fuerte, más maduro, como si hubiera atravesado un incendio y regresado de las cenizas. Cynthia levantó el rostro y miró a su esposo. ¿Crees que Aurora todavía está con nosotros?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Héctor sonrió con suavidad, pasando el pulgar por su mejilla. No tengo dudas. Ella está en todo. En el viento que sentimos, en las estrellas que brillan, en el calor que envuelve nuestras manos. Ella nos unió de nuevo, y eso es eterno. Las palabras de él hicieron que el corazón de Cynthia se llenara de calor, como si la propia voz de su hija resonara en ese momento. De pronto, el silencio fue interrumpido por algo sutil. Una brisa suave atravesó la sala, moviendo levemente las cortinas. Héctor y Cynthia se miraron, y ambos sonrieron entre lágrimas. No había nada más que probar. Aurora estaba allí, invisible, pero presente. Era como si diera su bendición al amor que renacía. «Gracias, hija», murmuró Cynthia, mirando al vacío iluminado por la luna. «Prometemos honrar lo que nos enseñaste». Héctor se levantó, atrajo a su esposa hacia sí y la envolvió en un abrazo apretado. Besó su frente y dijo con firmeza: «El mundo puede intentar rompernos otra vez, pero ahora sabemos la verdad. Sabemos quiénes somos. Nada más podrá separarnos». Cynthia cerró los ojos y se dejó envolver en aquel abrazo que no era solo de amor, sino también de redención. Esa noche, cuando finalmente se durmieron uno al lado del otro, ya no cargaban el peso del pasado, sino la promesa de un futuro. Héctor, antes un hombre destruido, ahora se sentía reconstruido por las manos de su propia hija, un milagro que había atravesado los límites de la vida y de la muerte. Cynthia, antes consumida por la rabia, ahora se encontraba inundada de paz. Y juntos, sabían que Aurora había cumplido su misión: restaurar no solo la justicia, sino el amor que siempre había sido el verdadero cimiento de sus vidas. Y así, la historia de dolor se transformó en una historia de renacimiento. De la prisión a la libertad, de la pérdida al reencuentro, de la muerte a la eternidad. Una niña los había liberado no solo de los barrotes, sino de la oscuridad que los aprisionaba por dentro. Y en aquel hogar iluminado por una nueva oportunidad, Héctor y Cynthia se abrazaron como quienes comprenden, al fin, que el amor es más fuerte que cualquier condena. Era el comienzo de todo, un comienzo épico, inolvidable y eterno. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la plaza abarrotada, el millonario en silla de ruedas exhibía su cartel: $2 millones para quien me cure. Su risa arrogante resonaba mientras se burlaba de la multitud. Fue entonces cuando una niña pobre atravesó el círculo de curiosos y dijo: «Firme, haz el cheque». Él soltó una carcajada, convencido de que era una broma, sin imaginar que, a partir de ese momento, sería testigo de lo imposible delante de todos. El sol de la tarde iluminaba la plaza concurrida
Cuando Demetrio Álvarez apareció en escena, empujando su silla de ruedas con la altivez de un rey en desfile. A los 48 años, dueño de una de las mayores empresas de seguros de salud del país, cargaba consigo la fama de ser un hombre cruel, que se había enriquecido negando tratamientos a quienes más los necesitaban. Su rostro, marcado por la arrogancia, reflejaba frialdad y desprecio por el mundo. Las personas que pasaban lo miraban con repulsión, pero él parecía alimentarse de ese sentimiento, como si el desprecio fuera un trofeo silencioso. En las manos levantaba un cartel con enormes letras negras: $2 millones para quien me cure. La provocación era clara, casi obscena. Ricos, pobres, jóvenes y ancianos se aglomeraban a su alrededor, algunos riéndose de la escena, otros murmurando críticas. Miren nada más, el rey del sufrimiento ahora implora por piedad, dijo un hombre en medio de la multitud. Demetrio, con una media sonrisa burlona, sacudió la cabeza y respondió en voz alta: no imploro, ofrezco. Quien tenga el valor, que lo intente. Era como si transformara su propia condición en espectáculo, un show donde él dictaba las reglas. Fue entonces cuando una figura inesperada se acercó. Una niña de apenas 9 años, de piel suave y ojos firmes, rompió el círculo de curiosos. Usaba una blusa sencilla, desgastada por el tiempo, y el cabello lo llevaba recogido en pequeñas trenzas. La multitud guardó silencio cuando ella caminó hacia el hombre, sin prisa, sin miedo. «Señor», dijo con una voz delicada pero firme, «yo puedo ayudarlo a caminar». Demetrio arqueó una ceja sorprendido por la osadía. Rió de inmediato, inclinándose hacia adelante. «¿Tú? ¿Una niña? ¿De verdad crees que puedes curarme, pequeña?» Paloma no desvió la mirada. «Sí, pero no será solo caminar. Será la verdad la que llegará junto con sus pasos». Las palabras enigmáticas resonaron en la plaza. El millonario soltó una carcajada fuerte, sacudiendo el cuerpo contra el respaldo de la silla. «¿Ves el cartel? $2 millones. Si eres tan buena como dices, adelante, gana el dinero y sorprende a todos. Vamos, haz el milagro». Su tono era irónico, cruel, cargado de sarcasmo. Los curiosos rieron, pero la niña permaneció seria. Entrecerró los ojos, se inclinó y respondió sin temblar: «Entonces haga el cheque». La risa de Demetrio explotó aún más fuerte, atrayendo todavía más atención. Golpeó con la mano libre su propio muslo, burlándose. «¿Oyeron eso? Quiere que haga el cheque. Una niña que piensa que puede jugar a ser Dios». La multitud lo acompañaba riendo, alimentando su crueldad. Pero Paloma, serena, no dijo nada más. En lugar de eso, se agachó frente a él, acercándose a sus piernas inmóviles. Sus pequeñas manos descansaron sobre las rodillas rígidas del millonario. El contraste era brutal, la delicadeza inocente contra la frialdad impenetrable. Toda la plaza contuvo la respiración. Paloma cerró los ojos y respiró hondo, como si concentrara toda la fuerza del mundo en aquel gesto. Fue entonces cuando una pequeña luz suave comenzó a irradiar de sus manos, un brillo discreto que parecía latir contra la piel rígida de Demetrio. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un breve momento la risa desapareció de sus labios. Un escalofrío recorrió su espalda, y el corazón se le aceleró en un silencio desesperado. «¿Qué es esto?», murmuró casi sin voz, pero tan rápido como surgió. La luz se apagó. Miró a su alrededor, recuperando el aliento, y enseguida concluyó: «Ah, solo pudo haber sido el sol reflejándose. Nada más que eso». Al darse cuenta de que nada había cambiado, su certeza se confirmó. Después de unos instantes, Demetrio estalló en carcajadas aún más intensas. Lo sabía. Patético, absolutamente patético. Ve a jugar a curandera a otro lugar, pequeña. Aquí no. Apartó sus manos con un gesto brusco y la multitud volvió a reír en coro. Paloma, sin embargo, no lloró. No bajó la cabeza. Simplemente levantó los ojos hacia él y lo miró en silencio,
con una firmeza que desarmaba cualquier palabra. Luego se puso de pie lentamente, le dio la espalda y caminó hasta desaparecer entre la gente. Demetrio, riendo como si hubiera presenciado la escena más graciosa de su vida, permaneció con el cartel en alto, sin imaginar que aquella mirada silenciosa aún lo perseguiría. Esa noche silenciosa, la mansión de Demetrio Álvarez parecía aún más inmensa y vacía. Los pasillos de mármol reflejaban el brillo frío de la luna y el silencio era interrumpido solo por el tic-tac insistente del viejo reloj en la pared. Él estaba en su silla de ruedas, inmóvil, mirando el techo, pero incapaz de librarse del recuerdo de la niña. Su mirada tan firme y aquella frase cortante, «haga el cheque», resonaban en su mente como martillazos. Intentaba reírse solo, pero la risa sonaba nerviosa, casi temblorosa. Se volteaba de un lado a otro, murmurando. La imagen de la niña permanecía. Se sentía invadido por algo que no sabía nombrar, irritación mezclada con un extraño malestar, y entonces, cuando por fin sus ojos empezaban a pesar, vino el choque. Un escalofrío cortante recorrió sus piernas, como si una descarga eléctrica atravesara su cuerpo. Se incorporó en la silla, jadeando, con los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», murmuró, sujetando con fuerza los brazos del asiento. Por instinto, bajó la mirada. Y fue ahí cuando vio lo improbable. Sus pies se estremecieron. El movimiento era casi imperceptible, pero estaba ahí. Un músculo contrayéndose, un dedo que parecía despertar de un sueño profundo. El corazón le dio un vuelco. El hombre que había pasado años burlándose del dolor ajeno, ahora sentía en su propia piel el vértigo de lo imposible. «No, no puede ser. Esto no es real», balbuceó, intentando convencerse de que era solo fruto del cansancio. El temblor volvió, más intenso. Subía por las piernas como si el cuerpo estuviera despertando lentamente. Demetrio pasó la mano sobre las rodillas, incrédulo, y dejó escapar un sollozo ahogado. Intentó levantarse, vacilante, los músculos protestando con dolores que parecían dagas. Sus manos se aferraron al respaldo de la silla, los dientes apretados. «Anda, anda, levántate», gritaba en susurros desesperados. El sudor le corría por la frente, mientras el cuerpo parecía decidir si obedecería o no. Y entonces, sucedió. Primero, apenas unos centímetros de distancia del asiento. El cuerpo vaciló. Casi cedió, pero resistió. Con un gemido, logró erguirse por completo. Estaba de pie, temblando como un niño aprendiendo a caminar, las rodillas flojas, el corazón acelerado, pero de pie. Por un instante el silencio de la mansión se rompió solo con el sonido de su respiración entrecortada y una risa nerviosa que escapó de su garganta. Dio un paso, corto y tambaleante. Luego otro arrastrado, tropezando con la alfombra costosa de la sala. Cada movimiento era una victoria y una tortura. Tocaba sus piernas como si necesitara confirmar que no estaba soñando. «Estoy caminando», murmuraba con la voz quebrada, y de repente rió fuerte, una risa diferente a todas las que había dado, no de sarcasmo, sino de pura incredulidad. Solo, en medio de tanto lujo, el hombre que solo conocía el poder del dinero ahora lloraba y reía como alguien que había vuelto a nacer. A la mañana siguiente, regresó a la plaza donde antes había mostrado su cartel, pero esta vez no llegó sentado. Con un traje impecable y pasos firmes, apareció caminando, arrancando gritos de sorpresa de la multitud. La gente se empujaba para verlo de cerca, algunos aplaudían, otros se persignaban. Demetrio levantó los brazos y anunció en voz alta: «Mírenme bien, estoy curado. Ningún médico del mundo logró lo que esa niña hizo». El triunfo en su voz hacía que cada paso resonara como un desafío a lo imposible. La multitud se agitaba. ¿Fue ella? La niña. ¿Dónde está?, preguntaban alborotados. Demetrio levantó el mentón y declaró: «Búsquenla. Quiero a esa niña frente a mí».
Quiero pagar los $2 millones que prometí. Ella logró lo que nadie jamás consiguió. Los reporteros se atropellaban para registrar sus palabras, micrófonos y cámaras disputando espacio. Entre aplausos y gritos él repetía: «Encuentren a la niña, ella merece su recompensa». Mientras su voz resonaba y su figura se erguía como prueba viva de lo imposible, la búsqueda de la pequeña se volvió urgente. Voluntarios, periodistas y curiosos se esparcieron por las calles, decididos a encontrar a la niña que había desafiado al mundo. Y aunque Demetrio sonreía y exhibía sus pasos como trofeos, en el fondo de sus ojos aún residía el recuerdo de aquella pequeña luz que había visto irradiar de las manos de ella, un detalle que, por más que intentara, no lograba olvidar. Los días siguientes fueron una avalancha. Demetrio Álvarez se había convertido en el centro de atención en todo el país. Los periódicos estampaban su imagen caminando por la plaza. Los canales de televisión repetían sin cesar las imágenes del millonario que había desafiado a la medicina. «Un milagro vivo», proclamaban los titulares, mientras comentaristas especulaban sobre la identidad de la misteriosa niña que había logrado lo imposible. Y Demetrio, tomado por una felicidad inédita, repetía en entrevistas: «No descansaré hasta encontrarla. Quiero abrazar a esa niña y entregarle los $2 millones que prometí». Su voz, ahora llena de gratitud, contrastaba con el hombre frío que siempre había sido. No tardó en que ONG, abogados y reporteros se unieran a la búsqueda. Carteles con el rostro de la niña fueron repartidos por las calles y voluntarios llamaban de puerta en puerta. Todo el país parecía movilizado. Demetrio, en cada aparición pública, reforzaba: «Tráiganla conmigo. Quiero mirarla a los ojos y decir: gracias». Su gratitud era sincera, visible, casi infantil. Caminaba entre flashes y aplausos, convencido de que estaba a punto de devolver en oro lo que había recibido como un milagro. La búsqueda terminó días después. La noticia corrió como pólvora. Habían encontrado a la niña. Su nombre era Paloma. Con sus 9 años y la serenidad de quien parecía cargar algo más grande que su propia edad, fue presentada al conocimiento público. Una ceremonia especial fue organizada apresuradamente en un gran auditorio, repleto de periodistas, curiosos, voluntarios y autoridades. Cámaras transmitían en vivo para todo el país. En el centro del escenario, Demetrio Álvarez apareció con pasos firmes, mostrando al mundo el triunfo de su cura, sonriendo con una felicidad que rozaba el éxtasis. A su lado, dejaron una silla para la niña, y cuando ella entró, todo el público se levantó, aplaudiendo como si recibieran a una heroína. Demetrio la miró con emoción. Por primera vez en mucho tiempo, lágrimas se acumularon en sus ojos no por dolor, sino por gratitud. «Eres un ángel, mi niña», declaró con la voz entrecortada. «Ningún médico, ningún tratamiento, ningún especialista logró lo que tú hiciste. Me devolviste las piernas, me devolviste la vida. Hoy el mundo entero debe saber que tú eres la verdadera responsable de este milagro». El público explotó en aplausos y gritos. Él abrió los brazos, listo para abrazarla delante de todos, como señal de agradecimiento. Pero Paloma no se movió. Cuando él se acercó, ella levantó la mano y lo apartó, sin perder la calma en la mirada. El silencio cayó sobre el auditorio como una piedra en un lago. La niña respiró hondo y con voz firme comenzó: «No quiero su abrazo, quiero que escuche. La madre que me dio la vida murió por su culpa. Cuando ella necesitó auxilio, su seguro de salud le cerró la puerta. Yo vi a mi madre implorar, tosiendo, pidiendo ayuda, y vi a su empresa negársela. La vi debilitarse día tras día hasta no resistir más. Así fue como la perdí». Las palabras de ella resonaban en aquel espacio abarrotado. Algunos presentes se tapaban la boca en shock, otros murmuraban indignados, pero la niña no se detuvo. Después de que ella se fue, me quedé sola. Pasé hambre, dormí en albergues sucios,
Tuve que cuidarme sola sin nadie que me defendiera. Mientras tanto, usted se hacía más rico, sentado en su trono sin importarle cuántos niños como yo estaban siendo destruidos por sus decisiones. Usted no es mi salvación. Usted es la causa de mi dolor. Demetrio retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. El rostro que momentos antes irradiaba soberbia, ahora se deshacía en pavor. Sus ojos se llenaron de lágrimas calientes y la respiración se volvió entrecortada. No, no puede ser, murmuró, tambaleándose. El peso de la revelación lo golpeaba con violencia. La gratitud que sentía se transformaba en una culpa aplastante. El hombre que se creía el centro del milagro, ahora comprendía que también era el centro de la tragedia. El público no perdonó. Gritos de revuelta resonaron entre la multitud. ¡Asesino! ¡Monstruo! ¿Cuántas madres más murieron por su culpa? Los reporteros apuntaban cámaras implacables, capturando cada lágrima que corría por el rostro del millonario. Demetrio llevó las manos a la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la niña. Su cuerpo temblaba no por la antigua enfermedad, sino por el peso insoportable del remordimiento. Paloma, inmóvil, mantuvo los ojos fijos en él. No había odio en su expresión, solo la firmeza de quien cargaba la verdad. «Yo lo curé», dijo al final, con una serenidad cortante. «Pero no para que usted se jactara. Lo curé para que pudiera sentir en su propia piel lo que significa cargar con la verdad». El silencio volvió por un instante, y la frase quedó suspendida en el aire como una sentencia eterna. El millonario que minutos antes había sido ovacionado, ahora se veía aplastado por la revelación, despojado de toda máscara frente al juicio implacable de la niña y de la multitud. El caso había tomado al país entero. El hombre que antes había sido aclamado como protagonista de un milagro, ahora era visto como reo ante la opinión pública. No había esquina sin protestas, no había titular que no estallara en letras gigantes. El magnate de la salud frente a la verdad. En la mañana del juicio, las calles frente al tribunal estaban tomadas por carteles, pancartas y voces encendidas. «Justicia para las víctimas», gritaban cientos, mientras periodistas transmitían en vivo cada detalle, ansiosos por mostrar al mundo el momento en que Demetrio Álvarez tendría que enfrentar el peso de sus propias decisiones. Al bajar del auto, rodeado de guardias de seguridad, ya no había más aquel hombre altivo que se había aplaudido a sí mismo en la plaza. Sus pasos eran pesados, los ojos bajos, como si cada piedra en el camino fuera una acusación. Los abucheos cortaban el aire, y por más que intentara mantener la postura, no había sonrisa ni gesto capaz de disimular la vergüenza que lo corroía. El salón principal del tribunal estaba lleno. Autoridades, víctimas de su imperio de salud, familiares de enfermos que no habían recibido atención. Era más que un juicio, era un escenario donde la sociedad exigía reparación. Cuando la audiencia comenzó, el juez llamó a la primera testigo, Paloma. La puerta se abrió y la niña entró con la misma firmeza de siempre, trayendo en sus ojos una fuerza que ni siquiera los adultos lograban sostener. Toda la sala se puso de pie en señal de respeto. Los flashes estallaron, pero en pocos segundos hasta los fotógrafos bajaron las cámaras, como si entendieran que ese momento era más grande que cualquier imagen. Demetrio la miró por un instante, el corazón acelerado, y fue tomado por una desesperación que no lograba ocultar. En un intento desesperado por recuperar dignidad, metió la mano en el saco y sacó un sobre blanco. Dio un paso hacia adelante y con la voz entrecortada declaró: «Aquí está, $2 millones. Cumpliste tu parte, me curaste. Este dinero es tuyo como lo prometí». El gesto parecía solemne, pero escondía una súplica, que ese cheque fuera un remiendo para su conciencia rota. El público murmuró, algunos se miraron con expectativa. El silencio se volvió absoluto. Paloma avanzó hasta él,
Se detuvo frente al sobre y sin tocarlo levantó el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y valentía. «No quiero su dinero», dijo, con voz clara y firme que resonó en las enormes paredes. «No estoy aquí por un premio. Estoy aquí para que usted diga delante de todos: mi madre murió por su culpa. El dinero no devuelve lo que perdí. El dinero no compra la verdad. El dinero no cura la herida que usted abrió en mí». El impacto fue inmediato. Gritos de indignación surgieron de los asientos. Lágrimas rodaron por rostros anónimos. El rechazo al cheque fue un golpe mayor que cualquier sentencia. Demetrio dejó que su mano temblara, incapaz de guardar de nuevo el papel. Sintió las piernas flaquear, no por la enfermedad que ya no lo aprisionaba, sino por la vergüenza que ahora lo aplastaba. Fue en ese instante cuando Paloma sacó de su bolsillo un pequeño sobre amarillento, gastado por el tiempo. Sus dedos delicados lo abrieron delante de todos. «Esta carta fue escrita por mi madre poco antes de morir. Me pidió que se la entregara a usted, si algún día nuestros caminos se cruzaban». El silencio fue total. Cada mirada estaba fija en ella cuando comenzó a leer. «Señor Álvarez, sé que no voy a resistir. Mi cuerpo ya no aguanta. Escribo estas palabras con el dolor de quien implora por el derecho a vivir y no es atendida. Pero aún así, elijo no envenenar mi corazón con odio. Si algún día esta carta llega a sus manos, quiero que sepa, lo perdono. Lo perdono porque no quiero que mi hija crezca alimentando rencor. Pero el perdón no es excusa. El perdón es responsabilidad. Use el poder que tiene para que otras madres no pasen por lo que yo pasé. Use su fortuna para salvar, no para negar. Que mi muerte sea el punto final de sus decisiones crueles y el comienzo de un futuro diferente». Cuando Paloma terminó de leer, sus manos temblaban levemente, pero su voz permanecía firme. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia divina. Todo el tribunal explotó en reacción. La gente lloraba fuerte, algunos aplaudían en medio de las lágrimas, otros gritaban en contra del hombre que tenían delante. Demetrio se desplomó en el banco, llevándose las manos al rostro. Lloraba de forma convulsiva, sin control, como un hombre finalmente despojado de todas sus máscaras. Con cada lágrima recordaba a las madres que había negado, a los hijos que habían quedado huérfanos, y a la niña que, con la voz de su madre muerta, había arrancado su última defensa. No había abogado que lo salvara, no había riqueza capaz de comprar de vuelta ese instante. El público, implacable, lo rodeaba con miradas que eran puñales. El cheque aún reposaba sobre la mesa, olvidado, símbolo inútil de una promesa que nunca tuvo valor. Y frente a todos, ya no era el millonario que había desafiado lo imposible. Era solo un hombre roto, sepultado por el peso de la verdad y por el perdón que lo destruía aún más que la condena. El juicio había terminado, pero el eco de las palabras de Paloma y de la carta de su madre seguía martillando en la mente de Demetrio Álvarez. Ya no era el mismo hombre que había llegado a ese tribunal con la cabeza erguida de arrogancia. Al salir, los abucheos y los gritos de «asesino» lo acompañaban como una sombra que jamás se disiparía. No importaba cuánto intentara recomponerse, dentro de él había un vacío abierto por la verdad. Fue Paloma quien rompió el silencio, invitándolo, o más bien desafiándolo, a conocer el lugar donde vivía. ¿Quiere entender lo que causó su empresa? Venga conmigo, dijo la niña, con la firmeza de quien no acepta excusas. Demetrio vaciló, pero la siguió. De camino al albergue, cada esquina parecía susurrar recuerdos de la carta leída en voz alta, como si la propia ciudad repitiera: «Use su poder para salvar, no para negar». Cuando llegó, el impacto fue devastador. El portón oxidado rechinaba al abrirse, revelando un edificio en ruinas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. En el interior, el olor a moho y humedad era sofocante. Niños se amontonaban en colchones rotos,
tosiendo, algunos con mirada febril, otros simplemente exhaustos de la miseria cotidiana. La escena dolía más que cualquier sentencia. Paloma lo guiaba por los pasillos como quien conduce a un visitante al infierno. «Aquí es donde duermo», dijo señalando un rincón oscuro donde un colchón rasgado apenas cubría el suelo. «Aquí es donde esperamos que alguien recuerde que existimos». Su voz no cargaba lástima, solo la brutalidad de la realidad. Demetrio, que siempre había despreciado el dolor ajeno, ahora se sentía pequeño ante cada mirada infantil que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Intentaba desviar los ojos, pero no podía. Era como si cada niño fuera una acusación viva contra su historia. Tropezó con los pies al atravesar un pasillo más estrecho, donde las paredes húmedas estaban cubiertas de manchas oscuras de moho. Una niña pequeña, con el rostro pálido y las costillas marcadas, tosía sin parar en una cama improvisada. A su lado, un niño aún más pequeño abrazaba una muñeca sin brazo, como si fuera su único tesoro. El contraste era insoportable. Demetrio recordaba el mármol frío de su mansión, las alfombras importadas, los banquetes preparados por chefs, y ahora se veía rodeado de vidas que se sostenían solo con esperanza e improvisación. Llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto, pero no pudo. Las lágrimas corrían sin control. «Dios mío, ¿qué fue lo que hice?», murmuró, con la voz rota, como si cada palabra pesara toneladas. Por primera vez, no era la silla de ruedas ni la enfermedad lo que lo definía, sino la conciencia de que su mayor parálisis había sido moral. Comprendió que jamás había estado enfermo solo en el cuerpo. Su verdadera enfermedad era el corazón endurecido, la indiferencia que había alimentado durante décadas. Paloma, observándolo en silencio, finalmente habló. «Ahora lo ve. Yo no quería su dinero en el tribunal, porque aquí está la verdad. No somos números en una hoja de cálculo. Somos vidas que usted ignoró. Y si mi madre pudiera estar aquí, pediría exactamente esto, que usted eligiera diferente». Cada palabra de ella era como una cuchilla precisa, arrancándole no solo la culpa, sino la necesidad de transformarse. Demetrio levantó los ojos anegados en lágrimas y con la voz entrecortada tomó la decisión que cambiaría su destino. «Esto se acaba hoy», declaró con firmeza. «Este lugar nunca más será un depósito de niños olvidados. Voy a reconstruir este albergue y transformarlo en un hospital gratuito, donde ningún niño será dejado atrás como lo fue tu madre. Juro que de ahora en adelante, el poder que tuve y destruí será usado para salvar». El silencio que siguió fue roto solo por un murmullo esperanzador de los niños que escuchaban, como si, por primera vez, creyeran que algo podía cambiar. Los días que siguieron fueron de un vuelco absoluto. La decisión de Demetrio Álvarez resonó en periódicos, radios y canales de televisión. Muchos dudaban, llamando a su promesa una farsa, pero otros empezaron a seguir de cerca cada paso del millonario que se había convertido, al mismo tiempo, en símbolo de vergüenza y esperanza. El albergue, hasta entonces olvidado por el mundo, se transformó en un terreno de obras. Llegaron máquinas, se derribaron paredes frágiles, montones de escombros se acumulaban en la calle y el olor a polvo se mezclaba con el de pintura fresca. Allí, donde antes dominaba el moho, empezaba a nacer un nuevo futuro. Demetrio hacía cuestión de estar presente todos los días. Vestía ropa sencilla, muy diferente de los trajes caros que solía exhibir. Con casco en la cabeza, botas cubiertas de tierra y el rostro marcado por el sudor, caminaba entre ingenieros y obreros como si su vida dependiera de aquello. No solo supervisaba, cargaba ladrillos, sostenía herramientas, ayudaba a remover escombros. Era como si intentara, piedra por piedra, redimir cada tratamiento negado, cada lágrima causada por su empresa. Y siempre, a su lado, estaba Paloma. La niña se había convertido en su sombra inseparable.
Corría entre los pasillos en construcción. Observaba con curiosidad las máquinas pesadas y no perdía la oportunidad de hacer preguntas. ¿Para qué sirve esta parte? ¿Y de qué color será esta pared? Su voz infantil quebraba la dureza del ambiente. Demetrio, que antes apenas escuchaba a sus propios empleados, ahora se detenía a responder, explicando pacientemente cada detalle, como si fuera vital que ella entendiera. Había algo casi paternal en su dedicación a cada respuesta. En las pausas de las obras, los dos se sentaban entre los escombros, compartiendo momentos que jamás podrían comprarse. Un día, un vendedor ambulante pasó ofreciendo helados. Demetrio compró 2, entregándole uno a Paloma. La escena parecía banal, pero para ella, que tantas veces había tenido que elegir entre comer o no, era un gesto de enorme valor. «Es de fresa», dijo, sonriendo tímida. Él rió, limpiándose el sudor de la frente. «También es mi favorito». Y así, entre cucharadas y risas, nació una complicidad inesperada. Demetrio, por primera vez en años, aprendió a escuchar. Paloma le contaba historias de su vida en el albergue, de las noches en que lloraba escondida, de los sueños que guardaba en silencio. Él, a cambio, revelaba heridas que nadie imaginaba, la soledad en su mansión, el vacío de tenerlo todo y no tener a nadie. Cada conversación los acercaba, como si 2 mundos distantes finalmente se tocaran. La niña, sin darse cuenta, se convertía en el espejo donde él veía no solo su culpa, sino la posibilidad de cambio. Entre los obreros, los rumores crecían. Muchos miraban con desconfianza al millonario que ahora ensuciaba sus manos con cemento. Otros, inspirados, decían que tal vez sí había redención. Pero todos notaban lo mismo. Cuando Paloma sonreía, Demetrio también sonreía. Cuando ella corría a mostrar algo, él dejaba todo para prestarle atención. El vínculo entre los dos era evidente, y más fuerte que cualquier campaña de imagen. Era la prueba viva de que ese hospital no estaba siendo levantado solo de concreto, sino también de afecto. Las semanas se transformaron en meses, y las paredes se alzaban firmes, brillando bajo el sol. Demetrio caminaba por los pasillos aún polvorientos y lograba vislumbrar el futuro. Cuartos blancos, corredores limpios, niños recibiendo atención digna. Se detenía frente a Paloma y decía: «Este lugar va a cambiarlo todo, también me va a cambiar a mí». Y la niña, con la simplicidad de quien no duda, respondía: «Entonces siga, porque yo voy a estar aquí para verlo suceder». Y así, entre máquinas, polvo y sueños, nacía no solo un hospital, sino la amistad improbable de un hombre quebrado y una niña que había decidido no rendirse con él. Meses de trabajo arduo habían transformado lo que antes era un albergue olvidado en un hospital moderno, amplio y luminoso. Las paredes blancas reflejaban la claridad del sol, los pasillos olían a limpieza y esperanza, y cada detalle parecía llevar la marca de la promesa hecha por Demetrio Álvarez. El día de la inauguración llegó como un evento histórico. Familias enteras llenaban el auditorio improvisado, voluntarios vestían batas blancas con sonrisas en el rostro, y periodistas, venidos de distintos lugares, competían por registrar cada instante. El ambiente palpitaba de expectativa, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que no era solo la apertura de un edificio, sino el nacimiento de una nueva historia. Demetrio, ahora con el cabello ligeramente despeinado y un semblante más humano, subió al escenario levantado en el patio principal. Su postura seguía siendo firme, pero había una vulnerabilidad visible en sus ojos, como si llevara en cada arruga un pedazo de la culpa y de la transformación que había vivido. Miró a la multitud y respiró hondo antes de hablar. Pasé gran parte de mi vida creyendo que el dinero era poder. Creí que controlar cifras y firmar contratos era la prueba de que dominaba el mundo, pero estaba equivocado. Su voz entrecortada hizo que el público guardara silencio. Hoy entendí que el verdadero poder es poder servir,
es poder devolver la vida donde antes la negaba. Paloma estaba sentada justo al frente, en una silla de honor. Sus trenzas estaban bien hechas. El vestido azul sencillo contrastaba con la solemnidad del evento, pero sus ojos brillaban como los de alguien que comprendía el peso del momento. Demetrio la miró, y su voz tembló cuando dijo: «Este hospital no lleva mi nombre. Lleva el nombre de quien realmente me curó, Paloma». Una ola de murmullos atravesó al público, seguida de aplausos cada vez más fuertes. La gente se levantó, algunos llorando, otros gritando el nombre de la niña. En un gesto inesperado, Demetrio se arrodilló frente a ella. El silencio volvió a reinar. Puso las manos sobre sus rodillas y preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro: «Dime, mi niña, ¿qué quieres ser cuando crezcas?». La pregunta parecía sencilla, pero cargaba la esperanza de un hombre que buscaba redención. Paloma respiró hondo, sus ojos humedecidos de emoción, y respondió con firmeza: «Quiero ser doctora. Quiero cuidar de la gente para que nadie sufra lo que sufrió mi madre. Quiero usar las manos que lo curaron para curar a muchos más». La multitud explotó. El aplauso fue ensordecedor, los gritos de aliento resonaban por los pasillos del nuevo hospital. Algunos se levantaron de las sillas para abrazar a desconocidos, como si compartieran una victoria colectiva. Los periodistas registraban cada segundo, pero ni las cámaras podían captar la profundidad de la escena. Un millonario transformado por el dolor, una niña erguida como símbolo de esperanza, y un público entero presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que un edificio. Demetrio lloraba abiertamente, sin vergüenza. En su mente, la carta de la madre de Paloma se repetía como una profecía: «Use el poder que tiene para que otras no sufran como yo». Ahora sentía que, por primera vez, estaba cumpliendo ese pedido. Se volvió al público y declaró: «Todo lo que se construyó aquí es por ella. Yo solo fui un instrumento. Fue el valor de esta niña lo que me sacó de las sombras y me mostró que aún podía elegir». Respiró hondo, se enjugó el rostro y completó: «Y quiero hacer más. Paloma dijo que quiere ser doctora. Entonces me comprometo, delante de todos, a pagar cada centavo de su carrera de medicina, hasta que un día esté aquí, salvando vidas en este hospital que lleva su nombre». El público reaccionó con una mezcla de aplausos y lágrimas. El momento tenía la fuerza de un milagro colectivo. Demetrio, que antes había sido llamado monstruo, ahora veía lágrimas de gratitud en los ojos de personas que creían en su cambio. Pero lo más importante no era lo que pensaban los demás, era lo que él sentía. Por primera vez, el peso de la culpa se aliviaba un poco, reemplazado por la certeza de que, aunque tarde, había elegido otro camino. Paloma, con su mirada firme e infantil, se había convertido en su guía, en su faro. El hospital era apenas la primera prueba de que la vida aún podía reconstruirse, piedra sobre piedra, verdad sobre verdad. Y allí, en medio de la multitud en éxtasis, la imagen quedó grabada. Un hombre de rodillas frente a una niña, reconociendo que su mayor milagro no había sido volver a caminar, sino aprender a amar y a servir. Era apenas el comienzo de una historia que aún tenía mucho por florecer. Los años pasaron como viento en campos abiertos. El hospital ya no era solo una promesa cumplida, sino una realidad viva que latía día tras día. Sus pasillos se llenaban de risas de niños, pasos apresurados de enfermeros y palabras de esperanza susurradas por familias que, en tiempos pasados, habrían sido rechazadas. Las paredes, antes frías, ahora estaban adornadas con cuadros coloridos hechos por pequeños pacientes, como si la propia infancia hubiera decidido decorar aquel espacio de sanación. Cada sala, cada ala, era un recordatorio de que el dolor podía transformarse en vida cuando el corazón elegía servir. Demetrio, ya más envejecido, caminaba lentamente por los pasillos que había ayudado a levantar,
siempre al lado de Paloma. Ya no era el magnate distante de antes, sino un hombre marcado por la humildad y la gratitud. En sus visitas se sentaba junto a las camas, escuchaba historias, estrechaba manos frágiles. Muchos lo reconocían, otros ni siquiera sabían quién había sido en el pasado, y él lo prefería así. La gloria de su nombre había cedido espacio al anonimato silencioso de quien solo quería redimirse. El tiempo, implacable, trajo señales de cansancio al cuerpo de Demetrio: cabello totalmente canoso, manos temblorosas, respiración corta. Aún así, hacía cuestión de acompañar cada etapa de la vida de Paloma, como un padre silencioso que observaba a su hija crecer. Vio el brillo de sus ojos transformarse en determinación, vio a la niña curiosa convertirse en adolescente estudiosa y luego en joven decidida. Cada boleta escolar, cada logro académico era celebrado como si fuera suyo también. El cheque que nunca fue aceptado se transformó en algo mayor, la inversión de toda una vida en otra. Y entonces llegó el gran día. El auditorio estaba lleno, las sillas ocupadas por profesores, compañeros, familias y pacientes del hospital. Demetrio, ya debilitado, se sentaba en la primera fila, con las manos apoyadas en un bastón. Cuando Paloma entró al escenario vistiendo la bata blanca y recibió su diploma de medicina, todo el público se levantó. El aplauso era ensordecedor, pero nada se comparaba con las lágrimas que corrían por el rostro arrugado del viejo millonario. Lloraba sin ocultarlo, sollozando como alguien que finalmente veía cumplirse la promesa de la carta de una madre. Paloma caminó hacia él. Todo el salón pareció contener la respiración. Ella se arrodilló ante el hombre que un día la había humillado, el mismo hombre que después había reconstruido su fe. Lo abrazó con fuerza, apoyando el rostro en su hombro. Susurró bajito, para que solo él escuchara: «Tú me diste alas. Ahora voy a sanar con ellas, voy a honrar la memoria de mi madre y el corazón que tú aprendiste a redescubrir». Demetrio cerró los ojos, estrechándola contra sí, como si aquel instante fuera el último regalo que la vida todavía le permitía. El público, emocionado, aplaudía de pie. Muchas personas lloraban, otras se abrazaban, como si la escena frente a ellas fuera más que un acto de graduación, fuera el testimonio de que la vida puede reinventarse, incluso en los caminos más oscuros. Las cámaras lo captaban todo, pero ningún registro podría traducir la intensidad de ese encuentro. La niña, que un día extendió sus manos para sanar, ahora adulta, lista para extender esas mismas manos a miles. Demetrio, con voz débil pero llena de verdad, murmuró: «No fui yo quien te dio alas, mi niña. Fuiste tú quien me enseñó a volar». Paloma sonrió entre lágrimas, levantando el diploma como un estandarte. Todo el hospital parecía aplaudir junto, cada piedra, cada pared, cada vida salvada allí dentro. El hombre que un día había sido símbolo de avaricia, ahora se convertía en recuerdo de redención. Y la niña que había sido rechazada se convertía en doctora, prueba viva de que el amor, el valor y la verdad pueden transformar hasta el corazón más endurecido. Y así el ciclo se cerraba. La mirada firme de una niña en la plaza había dado inicio a una cadena de milagros invisibles, no solo devolverle los pasos a un hombre, sino sembrar un futuro entero para miles. La historia no terminaba allí. Al contrario, apenas florecía. Porque mientras existan manos dispuestas a sanar y corazones dispuestos a cambiar, siempre habrá esperanza, siempre habrá vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.